Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de los medicamentos que se utilizan en trastornos de la conducta. Mi nombre es John Hammer Paz, residente en neurología infantil de la Universidad de Antioquia. Lo que hice fue hacer un resumen para que ustedes tengan herramientas, tanto en sus primeros niveles como en consulta externa, sobre el uso básico de este tipo de medicamentos. Todos de pronto en algún momento los hemos escuchado. Sin embargo, pues nos da de pronto a veces miedo o alguna dificultad para conseguirlo. La idea es que tengan algo básico y que si tienen alguna duda, en cualquier momento nosotros podemos resolverla sin ningún tiempo de espera. Listo. Entonces, los fármacos útiles en trastorno de la conducta son más o menos, en primer nivel de atención, son 5 o 6. Voy a pasar por cada uno. Y antes de eso voy a hacer como una introducción fisiopatológica o fisiológica del funcionamiento de los diversos neurotransmisores para entenderlo mejor. Entonces, obviamente yo no tengo ningún conflicto de interés, esto no lo hizo ninguna farmacéutica, así que la información en este momento es netamente académica. Vamos a hacer un repaso de neuroanatomía y neurofisiología. Entonces, muchos de estos medicamentos tienen un mecanismo de acción, sobre todo en el córtex prefrontal y en el córtex dorsolateral del lóbulo frontal. La gran mayoría de los trastornos del comportamiento tienen, eh, a manera de fisiopatología, compromiso de estos lóbulos. Por lo tanto, es importante saber que el clínico los ubique. Entonces, ese es el esquema de un lóbulo frontal normal y vemos cómo se divide en algunas zonas, como dorsolateral prefrontal, que ustedes lo pueden ver en rojo, y tenemos la zona prefrontal, que ustedes lo pueden ver en verde, y este que es más amarillito, más naranja, es el prefrontal rostrolateral. En este tipo de cortezas son los que actúan muchos de las sustancias que usamos. Este es un repaso anatómico de un corte sagital donde podemos ver la estructura básica de un tallo cerebral. Entonces, como todos ya sabemos, la parte superior es el mesencéfalo, que es una estructura pequeña. Por detrás pasa el acueducto del sistema ventricular, y luego tenemos en la parte media el puente y en la médula oblongada, se puede decir que es la parte inferior. Entonces son tres partes. Luego la cara anterior, que vemos el mesencéfalo de nuevo el puente, y luego vemos el tallo cerebral o médula oblongada. A nivel de cortes de resonancia magnética estamos hablando de lo siguiente. Este es un corte que es axial y en donde podemos ver todo lo que está atrás es lo occipital, y todo lo que está delante es lo frontal. Aquí están los dos ojos. Lo que vemos es el corte a nivel del mesencéfalo. En el mesencéfalo tenemos unas estructuras importantes que son la sustancia gris periacueductal, es decir, el acueducto de Silvio va por aquí, y vemos también las zonas que son el tegmentum, que es esta zona que está aquí más o menos, y vemos también la sustancia nigra que está dentro de esta zona, que son los pedúnculos cerebrales, ¿cierto? Estas dos, que es el Mickey Mouse que aparece en todas las imágenes de resonancia magnética, ¿cierto? Dentro de ese mesencéfalo se pueden ver algunas estructuras importantes por dentro, más detalladamente, que son el núcleo rojo, ¿sí? La sustancia negra, que va a almacenar una de las sustancias que vamos a repasar, y la sustancia gris periacueductal. Entonces sería sustancia gris periacueductal, núcleo rojo y sustancia negra. Aquí lo podemos ver más detalladamente a su derecha, que es un corte de resonancia magnética de 3 Tesla, ¿cierto? Es así como llegamos a hablar de los neurotransmisores. Obviamente ustedes lo han repasado, son compuestos que están dentro de las neuronas y que se depositan en la andilua sináptica a través de las vesículas sinápticas. Cada una de esas tiene unas vesículas de transporte. Esos neurotransmisores tienen esas vesículas, y estas tienen que unir a la membrana celular de la neurona para posteriormente ser recicladas, ya sea por una célula glial o por una neurona adyacente. Este metabolismo tiene un sistema enzimático que es complejo,
y que para el cual se han diseñado una serie de medicamentos, de los cuales vamos a reseñar algunos y otros no, ¿cierto? Siendo así, entonces pasaríamos a las principales vías de secreción de los neurotransmisores. En este caso vamos a tomar los neurotransmisores más importantes, que sería la acetilcolina, la dopamina, la hidroxitriptamina, 5-hidroxitriptamina y la noradrenalina. En este caso, la 5-hidroxitriptamina es la serotonina que todos hemos oído hablar. En este esquema es importante, sobre todo, el esquema de la dopamina. ¿Por qué? Porque ese es uno de los neurotransmisores donde más actúan este tipo de medicamentos y que debemos tener en cuenta para la medicación de los niños que tienen trastornos de la conducta. En el área ventral tegmental en un mesencéfalo está la sustancia negra, ¿sí? Como la vimos en el Mickey Mouse, y desde allí, de esa sustancia negra, es donde la gran mayoría de las veces se almacena la noradrenalina. Y la noradrenalina entonces se va a ir por unas vías que van a ser como unas autopistas hacia el córtex prefrontal, la vía frontal. Va a haber una vía que es del estriado dorsal y hay una vía que es del estriado ventral, es decir, todo lo que va a los ganglios basales. Hay otra vía que va hacia abajo y es la tuberoinfundibular. Esta vía es importante porque uno de los eventos o de los efectos adversos de uno de los antipsicóticos es hiperprolactinemia, y eso también lo podemos ver en los niños, aumento de peso, con disconfort, y en algunos casos puede haber secreción láctea por las mamilas. Entonces es importante tener en cuenta esa vía. Tenemos también la vía de la serotonina. La serotonina nace de una estructura adyacente que se llama el núcleo del rafe dorsal y del rafe medial. Estas se van a distribuir, tienen una vía también sobre la corteza prefrontal, y hay unas vías referentes hacia el hipocampo. Entonces van a ser importantes sobre todo en los procesos nésicos. Está también la noradrenalina. La noradrenalina tiene su origen en el lóbulo ceruleus y en el área tegmental lateral, muy cerca de donde estamos hablando. Tiene una vía sobre el hipotálamo y tiene un mecanismo de acción sobre la corteza frontal que es significativa para mediar esos procesos de impulsividad y de dificultades en el freno motor que tienen algunos niños con estos trastornos. Entonces, a grandes rasgos sería conocer estos 4 neurotransmisores. Entonces, la dopamina sabemos de que es una amina biógena que proviene de la tirosina y posteriormente por unos mecanismos enzimáticos, se va a acumular en la vesícula sináptica y va a actuar sobre los receptores posinápticos de dopamina. Esta dopamina, como ya veíamos, tiene una diseminación hacia muchas targets o dianas. En este caso sería la hipófisis, la amígdala cerebral, el núcleo accumbens y la neocorteza y el córtex prefrontal dorsolateral. La serotonina, veíamos que venía sobre todo del núcleo del rafe dorsal y se distribuía sobre el estriado del tálamo y la neocorteza, así también algunos dianas en el hipotálamo y la amígdala. Y la noradrenalina proviene del locus ceruleus y esta va significativamente hacia hipocampo y neocorteza, aunque también viaja con una vía inferior hacia la médula espinal y tiene una función de neurotransmisor a nivel periférico. Y la acetilcolina, hay unos ganglios que es el núcleo basal de Meissner y los ganglios basales que pueden secretar acetilcolina y que también tienen como diana el hipocampo, el hipotálamo y la amígdala. Entonces, hay que tener en cuenta que todos estos medicamentos tienen un potencial tóxico y que ese potencial tóxico va a estar supeditado a cada organismo o cada individuo. Es decir, no hay una dosis estándar para cada niño o para cada organismo. Por lo tanto, siempre antes de medicar, que ya sabemos que muchas de estas conductas o estas dificultades que tienen los niños, hay que revisar bien los criterios del DSM-5, es decir, estar seguros de que el niño o niña necesita el medicamento.
Lo otro que hay que asegurarse antes de medicar es que si hay preexistencia de otras enfermedades, es decir, si un niño sufre de un foro amenorral, si sufre de una CIV, si sufre de una estenosis aórtica, si el niño le ha dado una taquicardia supraventricular, si el niño ha tenido asma, si el niño tiene una alteración renal, si el niño tiene de pronto alteraciones del eje hipotálamo hipoficiario, hay que revisarlas para saber si de pronto estos medicamentos tienen alguna incidencia sobre esa enfermedad de base o esa preexistencia. Hay un riesgo de abuso, pero es muy raro realmente. No lo hemos visto en la práctica clínica que sea evidente, sin embargo, siempre les van a preguntar si estos medicamentos tienen un potencial de abuso. La respuesta hasta este momento es que no tenemos la evidencia suficiente para decirte que tengan un potencial de abuso. Sin embargo, y solamente en un solo caso, que es el metilfenidato, hay que preguntar si de pronto en la familia hay una alteración genética o una predisposición genética al abuso, como por ejemplo abuso de drogas, cannabis o abuso de alcohol. En estos casos hay que ser un poco más precavido, pero en la gran mayoría de los casos no pasa absolutamente nada, es un medicamento muy seguro. Hay que medir la talla y el peso antes de iniciar medicamentos, sobre todo en el caso de metilfenidato y en los antipsicóticos como la risperidona. ¿Por qué? Porque ellos pueden aumentar de peso, pueden aumentar la presión y en algunos casos puede haber disminución del peso y la talla. Entonces empezamos con el metilfenidato. El metilfenidato tiene un mecanismo de acción en el cual bloquea la recaptación de dopamina y de norepinefrina, sobre todo a nivel de la corteza prefrontal y de los ganglios basales, así como veíamos que venía del lóculos cerúleos la dopamina, entonces lo que hace es bloquear esa recaptación que hay en la neurona y eso aumenta esas concentraciones sobre estas dos targets y lo que permite es mejorar los niveles de atención de funciones ejecutivas, recordar que los lóbulos frontales lo mantienen a uno despierto y enfocado y disminuye la hiperactividad, sobre todo por su efecto a nivel ganglio basal. Por lo tanto, es un medicamento muy efectivo, es ya muy viejo, por así decirlo, muy bien estudiado y es el de mejor evidencia en cuanto a la mejoría del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es el TDAH. El uso en Colombia está aprobado para mayores de 6 años. Recordar que siempre se necesita una fórmula de control para hacer, para dispensarlo. Eh, Recordemos también que el metilfenidato es un medicamento eh, que depende de la hora que se tome porque tiene una vida media muy corta y por lo tanto se tiene que tomar en el momento en que uno defina que el paciente necesita el mejor nivel atencional posible. Por ejemplo, si un niño necesita ir al colegio y necesita una dosis de metilfenidato, uno tiene que jugar con las vidas medias. La vida media del metilfenidato está entre 4 y 6 horas. Por lo tanto, si necesitamos que el niño esté concentrado en una jornada escolar, lo ideal sería, si estudia por la mañana, sería darlo, no sé, 7, 8 de la mañana para que esté durante la mañana un poco más concentrado. Si se necesita metilfenidato para las tardes, se tiene que ser eh, muy bien recetado porque en algunos cuando se da muy tarde el metilfenidato, a algunos niños les da poco sueño o tienen tendencia al insomnio. Por lo tanto, se aconseja que sean las dosis, sobre todo por la mañana, para que uno esté más concentrado y pueda hacer sus actividades normalmente. Viene de 10 miligramos, se lo conoce como Ritalina, pero uno lo puede encontrar el que se dispensa con nombre de metilfenidato. La dosis usual por kilo está calculada así, entre 0,3 a 1 miligramo por kilo, con un máximo de 60 miligramos al día, y se distribuye cada 4 la dosis en total, preferiblemente en la mañana, evitando que uno lo dé después de las 5 de la tarde para que no le dé insomnio. Las indicaciones sobre todo están en el déficit de atención e hiperactividad, sobre todo en esta patología. Y los efectos secundarios, la gran mayoría de las veces consisten en cefalea, pérdida del apetito, a veces puede dar mucha anorexia, puede haber pérdida de peso, pero usualmente eso desaparece en el lapso de unas 2 o 3 semanas. Después
va a ser menos marcado. Algunos niños, no todos, algunos pueden tener una respuesta que sea ambigua, que sea al contrario. En este caso los deja muy hiperactivos, pero eso no es lo usual. Lo usual es que el niño se mantenga más enfocado en lo que se necesita, se pare menos del puesto y que esa sea la meta para nosotros en el tratamiento del TDAH. Siempre que se formule metilfenidato hay que tomar presión arterial, frecuencia cardíaca, talla y peso. Eso para definir si no tenemos picos de hipertensión, si no tenemos taquicardia, que nos lleva a pensar que tenemos que disminuir la dosis. Se recomiendan obviamente los aumentos progresivos de la dosis después, pues, con respecto a la respuesta. Es decir, tenemos que dar dosis bajas y después de eso, en 1 o 2 semanas, revalorar para saber si es necesario pues, subir la dosis o por el contrario bajar la dosis. Igual cualquier pregunta que ustedes tengan nos la pueden hacer llegar y nosotros los podemos guiar en el tratamiento y en el manejo de este medicamento. Está otro medicamento que se llama la clonidina. La clonidina de pronto para el médico de atención primaria la he escuchado, sobre todo para el paciente crónico, anciano, que tenga hipertensión de difícil control. Pero la clonidina también tiene una acción sobre el sistema nervioso central, y es que es un agonista alfa 2 del receptor de noradrenalina. Y por lo tanto, cuando la clonidina se pega a ese receptor, disminuye las concentraciones de aminas en la hendidura sináptica. Y por lo tanto, también nos disminuye la posibilidad de que haya impulsividad y sobre todo está diseñado para disminuir esas concentraciones a nivel de los ganglios basales, es decir, para el síndrome de Tourette que se basa en los TIC, sobre todo a nivel ganglio basal. La vida media de este medicamento es un poquito más larga, de 12 a 16 horas, y tiene un metabolismo hepático con una excreción renal. Ahí lo que hay que ver es si el niño tiene compromiso hepático o renal para dar este medicamento. Para este medicamento hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, que es un medicamento que viene por 150 microgramos y por lo tanto esa pastilla hay que partirla porque se comienza por dosis medias y después se va con la pastilla completa. Hay que medir la presión arterial, pero la excepción es que en el paciente pediátrico o más o menos hasta los 10-12 años, los efectos secundarios del medicamento son raros, es decir, no voy a esperar de que se vaya a hipotensar ni que le vaya a dar dolor de cabeza con la clonidina. Al contrario, los niños pequeños la toleran mucho mejor. En este momento en Colombia solamente hay una restricción para los menores de 12 años para usar clonidina. En ese caso, si lo que se necesita es formularla temprana, tendría que hacerse con la supervisión del especialista. Pero si de pronto tiene un paciente con Tourette que tiene 8 o 10 años, que no se mejora, entonces yo creo que se puede dar en condiciones controladas sin ningún problema. Entonces, el nombre es clonidina, vienen comprimidos de 150 microgramos, es una sola dosis diaria, se administra una sola vez y tiene otro mecanismo, es que puede dar mucho sueño, ¿sí? Entonces se aconseja que se dé sobre todo en las noches, ¿sí? Ayuda sobre todo en comportamiento agresivo y mejora mucho los tics y obviamente pues ayuda con el sueño. Está este otro que es la atomoxetina. La atomoxetina es un inhibidor de recaptación de norepinefrina y tiene como indicación el paciente de pronto con TDAH que ha tenido efectos secundarios con el metilfenidato y por lo tanto no puede ser usado o que tiene una contraindicación para usar metilfenidato. Se usa sobre todo en los mayores de 6 años con un tiempo de inicio de acción entre 2 a 8 semanas y también se ha usado en el paciente con una depresión resistente. Igual eso se lo deja al paciente, al médico especialista. El mecanismo de acción es incrementar los niveles de adrenalina y noradrenalina en la corteza prefrontal. La presentación viene en unas cápsulas de 10, 18, 25, 40, hasta 100 miligramos y la dosis oscila. Aquí dice entre 0.5, pero se puede ir un poquito más abajo, 0.3 hasta 1.4 miligramos kilo día.
por vía oral en una sola dosis o puede darse en dos dosis, sobre todo en las noches, máximo 100 miligramos día. El uso se da sobre todo en el TDAH o en jóvenes que presenten tics, que también se puede usar. Y pues los efectos secundarios se dan sobre todo porque como es un inhibidor de recaptación de noradrenalina, entonces podemos esperar que haya agitación, que pueda haber insomnio, cambios de humor o incluso ánimo depresivo. Podemos también tener episodios de cefalea, somnolencia y boca seca porque él no solo se ubica en el receptor en la recaptación de noradrenalina, sino también a nivel anticolinérgico. Este otro medicamento es muy bueno, muy usado por el neurólogo y por el pediatra, y es la risperidona. Es un antipsicótico atípico, por lo tanto, empezando desde allí, es un medicamento que es mucho más seguro que los antipsicóticos típicos de los viejos, haloperidol, bueno, los que se usaban antes. Entonces, este es un medicamento que inhibe también la recaptación de serotonina y dopamina y mejora sobre todo el síntoma que va a tener mejor control va a ser la agresividad, que puede estar o la agresividad sola o asociada al TDAH. Y también es un estabilizador del ánimo y a su vez también da más sueño y por lo tanto le permite a los niños dormir mejor, ¿sí? La indicación de risperidona en este momento para Colombia está para mayores de 6 años y se usa sobre todo para el paciente que tenga trastorno negativista desafiante o cuando el paciente tiene síntomas impulsivos en el caso del TDAH. Viene en dos presentaciones, viene en gotas, viene una solución o un jarabe para que se den centímetros o también vienen tabletas. Lo que se recomienda es que si es un niño que tiene síndrome metabólico, que es muy gordito, que tiene de pronto una dislipidemia, tener mayor precaución, ¿sí? Y para los otros niños se le puede empezar unas dosis pequeñas, se puede empezar por la mañana de 0,25 miligramos o se puede empezar en las noches a esta misma dosis de 0,25 miligramos, lo podemos titular, puede ser 5 a 10 días y posteriormente lo podemos subir hasta 0,5 o 1 miligramo al día. Esa sí es una dosis estándar para casi todos los niños. Entonces empezamos 0,25 miligramos por 5 días, luego de esto 0,5 miligramos por otros 5 días y ya la dosis tope, en caso que se necesite, será 1 miligramo al día. La dosis máxima que se usa por el experto son de 3 miligramos al día. Los efectos secundarios van a ser derivados del mecanismo de acción de los antipsicóticos atípicos. En este caso sería el aumento del apetito y del peso. Entonces, lo hemos visto, a algunos niños se les da un mes y ya al otro mes han subido 4 o 5 kilos. O al otro mes han subido 1 o 2 kilos más. Y uno tiene que vigilarlos para que no se nos vaya a volver un círculo vicioso y vamos a tener otro problema que sería el problema de la obesidad. Se aconseja monitorear cada 3 o 4 meses un perfil lipídico y una glicemia cuando se usen este tipo de medicamentos. Obviamente ustedes lo van a usar de entrada, pero igual si tienen alguna dificultad o si tienen alguna duda, no, pues se lo puede consultar con nosotros sin ningún problema. Otro medicamento que está al alcance de todos nosotros es el ácido valproico. Y el ácido valproico tiene una indicación y es el trastorno del ánimo o el paciente que tiene trastorno de la conducta, que ha sido refractario a otras medidas, a los antipsicóticos o a la clonidina. Entonces, el ácido valproico viene de 250 o 500 miligramos o un jarabe estándar que viene de 255 y la dosis está entre 10 hasta, aquí dice 60 miligramos kilo día, pero de pronto para usarlo en primer nivel de atención hasta 30 o 40 miligramos kilo día y se puede dividir en 2 o 3 dosis. Ustedes pueden usarlo por la mañana o por la noche para que el paciente se lo pueda tomar y lo recuerde mejor, pero también se puede dar en 3 dosis. Los efectos secundarios del ácido valproico es sobre todo el aumento de peso que pueden llegar a algunos niños,
Algunos es raro, pero se puede presentar alopecia, se les puede caer el cabello, pueden llegar a tener pancreatitis y ahí es importante que el medicamento siempre se tome encima de las comidas, porque como es un ácido, entonces algunos niños pueden tener dificultades para la tolerancia. Puede haber en algunos casos hepatitis y vigilar sobre todo la presencia de síndrome metabólico. Hay interacciones con ácido valproico. Lo que se recomienda es que si se tienen dudas con respecto a las interacciones con otros medicamentos, hay unas calculadores de riesgo que se pueden usar por internet para averiguar sobre todo la interacción del ácido valproico con antihistamínicos, con antipiréticos que de pronto se puedan usar en un niño que de pronto está enfermo en algún momento. Listo. Y de último tenemos la fluoxetina. La fluoxetina es un medicamento muy útil, muy viejo, muy barato, que es un inhibidor de la recaptación de la serotonina, sobre todo para el niño que tenga problemas de ansiedad o de depresión o cuadro obsesivo compulsivo, como lo vamos a ver en este curso. Es muy útil. Y la dosis con la cual se recomienda iniciar es entre 5 y 10 miligramos al día y máximo le vamos a dejar una dosis tope de 20 miligramos al día. Vienen en las cápsulas o tabletas de 20 miligramos, pero también viene un jarabe que es de 20 miligramos en 5 cc. Con este medicamento hay que tener en cuenta es darlo con pequeñas dosis al inicio, 10 miligramos está bien en la mañana, ir aumentándolo semanalmente de 5 miligramos semanal hasta obtener una dosis tope de 20 miligramos al día. Como efectos secundarios pueden tener en algunos casos que se pongan más hiperactivos, es posible, es un efecto que se puede esperar. En ese caso lo que se aconseja es disminuir la dosis y algunos les puede traer dificultades para dormir. Entonces, lo pueden tomar, generalmente se manda a tomar por la mañana. Por la noche a veces se puede administrar, pero no es lo usual. Se administra por la mañana para que el niño haga sus actividades normales y que por la noche pueda dormir. Eh, y eso es todo entonces con estos medicamentos. Obviamente esto la parte más básica. Ojalá que les haya gustado y en caso de que tengan alguna dificultad, alguna duda, no duden en escribirnos. Igual también ustedes tienen nuestros teléfonos. Muchísimas gracias.